Vamos a intentar explicar a través de esta nueva publicación cuál es la diferencia entre lo que de manera general en muchas metodologías del entrenamiento se entiende como una visión clásica de la preparación física y la tendencia que nosotros generamos y que ya se genera en otros muchos deportes hacia una visión más contemporánea. En la visión clásica tenemos siempre como pilares fundamentales el trabajo de la condición física, esos aspectos que determinan tus niveles de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, incluso de velocidad de reacción. También los que se refieren, por ejemplo, a la potencia, que son tan importantes en el surfing. Tenemos mucha bibliografía al respecto, como Mateyev, o una tendencia más actual como puede ser Carlos Balsalobre, con su especificidad a la hora del entrenamiento basándose en la velocidad de ejecución, que también es muy importante, pero debemos de ser conscientes de que todo eso va a condicionar mucho el rendimiento de esas capacidades físicas. Pero hay otra gran parte del rendimiento, sobre todo en deportes tan abiertos como el surf, que están condicionados por la lógica externa y que dependen más de todo lo que ocurre y cómo supedita las variables que hay en nuestro entorno a nuestro nivel de ejecución técnico, no solo a las capacidades que hay detrás. Teniendo en cuenta la introducción que nos ha hecho Jesús y continuando con el desarrollo de la preparación física en el surf, debemos tener en cuenta aspectos muy importantes que definen la lógica deportiva. Contemplar la lógica interna y la lógica externa, en este caso. Además, podemos diferenciar un planteamiento que tenga que ver con una perspectiva más tradicional y con una perspectiva más innovadora. A nivel tradicional hablamos de entrenamiento o preparación física y a nivel de metodología e innovación en el rendimiento deportivo o en las nuevas necesidades podemos definirlo como entrenamiento complementario. En el momento donde somos conscientes que el surf es un deporte de deslizamiento que se practica en el medio natural sobre una tabla o implemento y sobre la pared de una ola, debemos profundizar un poco más y darnos cuenta de que además podemos caracterizar el surf sobre su lógica externa e interna. A nivel de lógica interna, un condicionante muy importante que requiere el entrenamiento complementario es tener en cuenta el aspecto más puramente técnico. Y dentro de la lógica externa, un factor determinante que debemos entender es ese medio especial donde se practica nuestro deporte. Si tenemos en cuenta esta información y para esclarecer en un tono simple lo que queremos transmitir hacia el entrenamiento complementario y ese concepto, debemos comprender que dentro de esa lógica interna, a la hora de promover entrenamiento, preparación y progresiones para nuestros usuarios o deportistas, no solamente nos debemos quedar en un concepto de entrenamiento de la condición física. No solamente vale o no solamente nos sirve la prevención de lesiones o el levantar o trabajar la fuerza, por ejemplo, en una sala de entrenamiento funcional, sino que esta característica del condicionante de la técnica debe hacer que programemos entrenamiento complementario para satisfacer ese crecimiento técnico de nuestros surfistas independientemente o a favor de la adaptación del nivel donde se encuentren. A mayores y dentro de la lógica externa, condicionada por el medio, tenemos que ser conscientes de que la reproducción técnica de esos movimientos y de esos patrones es algo muy importante. Si nosotros, como prescriptores de entrenamiento y como entrenadores, tenemos la capacidad de desarrollar tareas y progresiones de entrenamiento complementario que sean capaces de dar salida a ese trabajo técnico, dar salida a esa adaptación al medio, dar salida a ese entrenamiento en prevención de lesiones y al final a esta visión integral del surfista, estaremos acercándonos a un planteamiento más adecuado y más polivalente. Pensamos en el surf en una tendencia más contemporánea, donde todo lo que realmente condiciona de manera un poco más directa o intentamos que a través de diferentes metodologías del entrenamiento hay una transferencia positiva, que lo que yo haga fuera del agua también me sirva para que mi rendimiento y mi capacidad para ejecutar un patrón motor
con mejor calidad, de manera más directa, sea muy importante. Siempre que hablamos sobre cualquier metodología del entrenamiento, al final intentamos buscar deportes hermanos o algún deporte en el que haya ocurrido un proceso similar. Lo tenemos y siempre es un clásico hablar del fútbol. En su día la naranja mecánica de Holanda se basaba muchísimo en generar patrones ideales de pases, de conducciones, de controles. Luego pasó un poco más a la tendencia de la Masía o incluso de Mourinho, donde todo eso quedaba un poco más apartado y quedaba supeditado realmente a la relación con el resto de compañeros y con los adversarios. Y ahí la lógica externa pasaba a tomar un papel fundamental en la capacidad y en el rendimiento para conseguir los objetivos, marcar goles o no dejarse marcar goles o al final ganar un partido. Esto es algo muy parecido que ha ocurrido en el mundo del surf. La gente en la metodología del entrenamiento, en la preparación física ha pasado mucho por gimnasio, se ha ayudado de preparadores físicos, pero sí es verdad que eso dista mucho de lo que podemos concebir como una metodología del entrenamiento ideal para el surfista. Nos hemos ayudado de otras modalidades, de otras prácticas incluso más orientales, no tan de nuestra cultura, como puede ser el yoga, como puede ser incluso tendencias de stretching más orientales, como he dicho, pero sí es verdad que todo eso hace una mezcla que vuelve a basar nuestra capacidad o nuestra metodología del entrenamiento en una visión que sigue quedándose clásica, sigue siendo obsoleta. Ahora parece que el hecho de introducir tareas en seco con simulaciones técnicas o incluso utilizar surf skate de diferentes tipos o incluso el trabajo de espejo, de imitación o las tareas de imaginación parece que están tomando un papel importante en la metodología del entrenamiento y desde MySurfCoach tenemos claro que ese es una pieza fundamental para seguir trabajando. A nosotros nos hace una especial ilusión reforzar el desarrollo y la carrera que han tenido muchos entrenadores en los últimos años de otros deportes en el territorio nacional. Hoy en día son referentes Tony Nadal, Fernando Rivas y otros muchos que se podrían nombrar, y precisamente ha sido porque han entendido que a través del estudio y la formación pueden realmente dar un giro de tuerca a lo que de manera clásica se vienen haciendo en muchos deportes. Fernando Rivas ha conseguido que una deportista española gane en un deporte totalmente asiático y nosotros tenemos que mirar hacia ahí porque creemos que realmente en nuestro territorio tenemos gente con un don y con un talento grandísimo que si aplicamos unas buenas metodologías del entrenamiento podemos poner el surfing en el lugar donde se merece. Es evidente que todo esto tiene que tener una puesta en práctica y creo que el ensayo-error debe ser una de las grandes fórmulas que hagan que toda esta metodología del entrenamiento que se está generando a nivel nacional en muchas modalidades deportivas y que nosotros nos sentimos reconocidos en MySurfCoach va más allá de el clásico pensar o hacer de los trucos o de las pequeñas consejos que muchas veces no terminan por responder las necesidades de los surfistas. A través del estudio, a través del conocimiento y a través de realmente esos pequeños matices de la metodología del entrenamiento que necesita de una modalidad deportiva y el ensayo-error, creo que podremos conseguir estar a la altura de poner y de favorecer de manera muchísimo más eficiente el cambio, la mejora y el aprendizaje de todos los surfistas. Para concluir, me gustaría mandar un mensaje que para nosotros es una gran motivación y muy alentador, y es que al final el reconocer esta realidad en la metodología del entrenamiento nos hace entender que estamos muy lejos de una fórmula o de fórmulas del entrenamiento ideales para el surf, lo cual nos da y nos genera muchísima inquietud para seguir el camino en el que estamos y poder cada día ofrecer más y sobre todo mejor opciones, herramientas a nuestros deportistas para que realmente puedan mejorar.